Quien llega a conocer la configuración del principio de razón, que aparece como tal en el tiempo puro y sobre la que descansa toda cuenta o cálculo, conoce igualmente con ello la esencia global del tiempo. El tiempo no es nada más que esa figura del principio de razón y no posee ninguna otra propiedad. La sucesión es la forma del principio de razón en el tiempo. La sucesión es la esencia global del tiempo. Quien además conoce el principio de razón tal como impera en la simple intuición pura del espacio, agota con ello la esencia global del espacio, pues este no es otra cosa que la posibilidad de la recíproca determinación de sus partes entre sí, a la que se denomina ubicación. El examen detallado de esta y la reducción a conceptos abstractos de los resultados obtenidos para una aplicación más cómoda constituyen el contenido de toda la geometría. Así quien conoce aquella configuración del principio de razón que rige el contenido de tales formas del tiempo y del espacio y su perceptibilidad, o sea, la materia, conoce por tanto la ley de la causalidad, viniendo a comprender con ello la esencia global de la materia en cuanto tal, pues esta no es sino causalidad, siendo esto algo que puede ser comprendido inmediatamente por cualquiera en cuanto lo medite. Su ser es su obrar y ni siquiera es posible pensar ningún otro ser de la materia. Solo en cuanto activa llena ésta el espacio y colma el tiempo. Su acción sobre el objeto inmediato, que es la materia misma, condiciona la intuición en donde únicamente existe dicha materia. La consecuencia de la acción de cada objeto material sobre otro solo se conoce en tanto que este último actúa ahora sobre el objeto inmediato de un modo distinto a como lo hacía anteriormente, y en esto consiste tal consecuencia. Causa y efecto constituyen por tanto la esencia global de la materia, su ser y su obrar. A este respecto remito al parágrafo 21 de mi tratado sobre el principio de razón. Por eso al conjunto de todo lo material se le llama en alemán con sumo acierto realidad efectiva, Wirklichkeit, una palabra mucho más significativa que realidad, Realitat, a secas. Nota al pie, es asombrosa la adecuación de las palabras para ciertas cosas y los antiguos usan el lenguaje muchas veces del modo más certero. Séneca, Epístolas 81. Aquello sobre lo que actúa es a su vez siempre materia. Su ser y su esencia consisten por entero únicamente en la variación conforme a leyes que una parte de ella produce sobre otra parte suya, y por consiguiente es enteramente relativa, con arreglo a una relación que solo vale dentro de sus límites, exactamente como el tiempo y como el espacio. Sin embargo, el tiempo y el espacio se dejan representar intuitivamente cada cual por sí mismo al margen de la materia. Mas ésta no se deja representar sin ellos. La forma, que es inseparable de la materia, presupone ya el espacio y el obrar de dicha materia, en el que consiste toda su existencia, atañe siempre a una variación, o sea, a una determinación del tiempo. Pero tiempo y espacio no son presupuestos aisladamente por la materia, cuya esencia queda constituida por la unión de ambos, dado que, como ya se ha señalado, dicha esencia consiste en el obrar, o sea, en la causalidad. Todos los innumerables fenómenos y estados imaginables podrían coexistir en el espacio infinito sin constreñirse, o también podrían sucederse unos a otros en el tiempo infinito sin perturbarse. De ahí que, en ese caso, no se precisaría en modo alguno una relación necesaria de los unos para con los otros, y una regla que los determine conforme a ella, ni tampoco sería aplicable una sola vez, con lo cual entonces, ante toda coexistencia en el espacio y cualquier cambio en el tiempo, mientras cada una de ambas formas mantuviese su persistencia y su decurso sin conexión con la otra, no habría en absoluto causalidad alguna, y como ésta constituye la esencia propia de la materia, tampoco habría ninguna materia. Ahora bien, la ley de causalidad solo cobra sentido y se vuelve necesaria por el hecho de que la esencia de la variación no consiste en el mero cambio de los estados en sí, sino más bien en el hecho de que en el mismo lugar del espacio haya ahora un estado y después otro, así como que en uno y al mismo instante del tiempo se dé aquí este estado y allí aquel.
Solo esta mutua delimitación del tiempo y del espacio hace cobrar sentido y torna necesaria una regla según la cual ha de discurrir la variación. Lo que se ve determinado por la ley de causalidad no es, por tanto, la sucesión de los estados en el tiempo sin más, sino esa sucesión con respecto a un espacio determinado. Y no se determina la existencia de los estados en un espacio determinado, sino en ese lugar para con un tiempo determinado. La variación, esto es, el cambio suscitado por la ley causal, atañe por tanto en cada caso a una determinada parte del espacio y a una determinada parte del tiempo, simultánea y conjuntamente. En consecuencia, la causalidad une el espacio con el tiempo. Pero nosotros hemos descubierto que la esencia global de la materia consiste en el obrar, o sea, en la causalidad. Por consiguiente, en la materia han de hallarse también reunidos el espacio y el tiempo. Esto es, la materia ha de portar en sí simultáneamente las propiedades del espacio y las del tiempo, por muy divergentes que sean ambas, y lo que en cada una de las dos es posible de por sí, ha de reunirlo en sí la materia, o sea, la inconstante huida del tiempo con la rígida e inalterable persistencia del espacio, recibiendo de ambos la divisibilidad hasta el infinito. De acuerdo con esto, descubrimos que la materia es quien da lugar a la simultaneidad, la cual no podía darse ni tan solo en el tiempo, que desconoce la coexistencia, ni tan solo en el espacio, que desconoce el antes, el después o el ahora. Sin embargo, la simultaneidad de varios estados es lo que constituye propiamente la esencia de la realidad efectiva, pues a través de la simultaneidad se posibilita la duración, la cual solo se deja conocer en el cambio de lo que coexiste con lo perdurable. Pero asimismo, solo por medio de lo perdurable, en el cambio, cobra ésta el carácter de la variación, esto es, de la transformación de la cualidad y la forma junto a la permanencia de la sustancia, es decir, de la materia. Si estuviera tan solo en el espacio, el mundo sería fijo e inmóvil y no se daría ninguna sucesión, ninguna variación ni tampoco acción alguna. Pero al suprimirse la acción, se suprime igualmente la representación de la materia. A su vez, en el tiempo todo sería fugaz, no habría ninguna permanencia ni coexistencia, y por ello no se daría ninguna simultaneidad ni por tanto tampoco materia alguna. Solo gracias a la unión del tiempo y el espacio se origina la materia, esto es, la posibilidad de la simultaneidad y merced a ello de la duración, mediante la cual se posibilita a su vez la permanencia de la sustancia en medio de la variación de estados. Al tener su esencia en la unión del tiempo y del espacio, la materia lleva generalmente la impronta de ambos. La materia manifiesta su origen espacial, en parte por la forma, que es inseparable de ella, pero sobre todo, dado que el cambio es tan solo propio del tiempo, pero en este no hay nada que perdure de suyo, por su permanencia, sustancia, cuya certeza a priori ha de inferirse por ello absoluta y enteramente a partir del espacio. Pero su origen temporal se pone de manifiesto en la cualidad, entre paréntesis, accidente, sin la cual no aparece jamás y que siempre es causalidad, el actuar sobre otra materia, o sea, variación, entre paréntesis, un concepto cronológico. Sin embargo, la legalidad de dicho actuar se refiere siempre al tiempo y al espacio simultáneamente, y solo cobra sentido gracias a ello. La única determinación a que se refiere la legislación de la causalidad es lo que ha de verificarse para un estado en ese tiempo y ese lugar. A esta inferencia de las determinaciones básicas de la materia, a partir de las formas de nuestro conocimiento, de las cuales somos conscientes a priori, se debe el que conozcamos a priori ciertas propiedades suyas como la de llenar el espacio, la impenetrabilidad, la eficiencia, la extensión, la divisibilidad hasta el infinito, la permanencia, la indestructibilidad y por último la movilidad. Por contra, la gravedad, pese a no admitir excepciones, sí ha de achacarse al conocimiento a posteriori, aunque Kant la presente como cognoscible a priori en los principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza. Mas,
Tal como el objeto en general solo existe para el sujeto, en cuanto a representación suya, cada clase particular de representaciones solo existe para una peculiar determinación dentro del sujeto, a la que se ha dado en llamar facultad de conocer. Al correlato subjetivo del tiempo y el espacio en cuanto a formas vacías, Kant lo ha denominado sensibilidad pura. Y cabe conservar esa expresión al ser Kant quien abrió ese camino, aun cuando no sea rigurosamente exacta, toda vez que la sensibilidad presupone ya la materia. El correlato subjetivo de la materia o de la causalidad, pues ambas son una sola cosa, es el entendimiento, el cual no es nada más que eso. La única función del entendimiento es conocer la causalidad. Pero esa única capacidad es enorme y abarca un amplio ámbito de muy diversa aplicación, pese a la inequívoca identidad de todas sus manifestaciones. En cambio, toda causalidad, por tanto toda materia y por ende toda la realidad efectiva, solo existe para el entendimiento, por el entendimiento y en el entendimiento. La primera manifestación del entendimiento, la más simple y la que siempre está presente, es la intuición del mundo real, y esta es el conocimiento de la causa a partir del efecto, por lo que toda intuición es intelectual. Sin embargo, dicha intuición nunca podría verificarse si no se conociera inmediatamente algún efecto que sirva como punto de partida. Este efecto tiene lugar sobre los cuerpos animales, en tanto que estos son los objetos inmediatos del sujeto. La intuición de todos los demás objetos se ve mediatizada por ellos. Las variaciones que experimenta cada cuerpo animal son conocidas inmediatamente, o sea, son sentidas y tan pronto como ese efecto es referido a su causa surge la intuición de dicha causa como un objeto. Esta relación no es una conclusión sacada de conceptos abstractos y no tiene lugar arbitrariamente merced a la reflexión, sino de un modo inmediato, necesario y seguro. Es el modo de conocer propio del entendimiento puro, sin el cual nunca se daría intuición alguna. De lo contrario, solo restaría una aletargada conciencia vegetativa sobre las variaciones del objeto inmediato, que se sucederían mutuamente sin sentido, si no tuviesen un significado para la voluntad como lo tienen, por ejemplo, el dolor y el placer. Pero tal como la llegada del sol hace aparecer el mundo visible, el entendimiento transforma de repente en intuición esa aletargada e insignificante sensación gracias a su única y simple función. Aquello que siente el ojo, el oído o la mano no es intuición, sino simples datos. Solo cuando el entendimiento se remonta del efecto hacia la causa, aparece el mundo desplegado como intuición en el espacio, variando según la forma y permaneciendo a través del tiempo según la materia, ya que el entendimiento une espacio y tiempo en la representación materia, como equivalente de actividad. Este mundo como representación solo existe para el entendimiento, al igual que solo existe por el entendimiento. En el primer capítulo de mi tratado sobre la visión y los colores, he explicado cómo a partir de los datos que suministran los sentidos, el entendimiento crea la intuición. Cómo el niño aprende a intuir al comparar las impresiones que los sentidos reciben del mismo objeto y cómo esto viene a explicar muchos fenómenos sensoriales. La visión simple con dos ojos, la visión doble en el estrabismo o ante objetos colocados uno tras otro a desigual distancia que son captados a la vez por el ojo y la ilusión que provoca cualquier variación repentina en los órganos sensoriales. Pero este importante asunto ha sido tratado con mayor detalle y profundidad en el parágrafo 21 de la segunda edición de mi tratado sobre el principio de razón. Todo lo dicho allí tendría que verse necesariamente transcrito aquí, pero como tengo tanta aversión a copiarme a mí mismo como a plagiar a otros, ni tampoco estoy en situación de exponerlo mejor de como lo hice allí, en vez de repetirlo, remito allí al lector y me limito a presuponerlo como algo conocido. El aprendizaje de la visión por parte de los niños y de los ciegos de nacimiento, que son operados, la visión simple de lo percibido por duplicado con los dos ojos, la visión doble o el tacto doble cuando los órganos sensoriales sufren una dislocación de su lugar habitual, la manifestación
al derecho de los objetos, mientras que su imagen está invertida en el ojo, la transposición a los objetos externos de los colores, la cual solo es una función interna o una división polarizadora de la actividad del ojo, y finalmente también el estereoscopio. Todo esto supone pruebas firmes e irrefutables de que toda intuición no es solo sensual, sino también intelectual, esto es, puro conocimiento por parte del entendimiento de la causa a partir del efecto, y por consiguiente presupone la ley de causalidad, de cuyo conocimiento depende toda intuición, y por ende toda experiencia según su primera e íntegra posibilidad, sin que a la inversa el conocimiento de la ley causal dependa de la experiencia, como pretendía el escepticismo de Hume, que se ve refutado aquí por vez primera, pues la independencia del conocimiento de la causalidad respecto de toda experiencia, es decir, su a prioridad, solo puede ser probada demostrando la dependencia que toda experiencia tiene respecto de dicho conocimiento, y a su vez esto solo puede verificarse al comprobarse en la forma indicada aquí y referida en los lugares ya citados, que el conocimiento de la causalidad está ya entrañado por la intuición en general, en cuyo ámbito se da toda experiencia, y que por tanto ese conocimiento es plenamente a priori con respecto a la experiencia, al verse presupuesto como condición por esta, en lugar de lo contrario. Mas esto no puede ser demostrado del modo en que lo intenta Kant y que ha sido criticado por mí en el parágrafo 23 del Tratado sobre el Principio de Razón.